La sangre goteaba de la muñeca de Sarah Williams mientras el personal de seguridad la arrastraba por la terminal. La estudiante de honor de 17 años mantuvo una calma inquietante a pesar de la brutalidad. Su dignidad contrastaba marcadamente con la de la azafata Rebecca Whitman. Insultos raciales captados en docenas de teléfonos grabados. El desalojo injusto del vuelo 1824 de Aurora Airlines parecía como otro caso de discriminación hasta que Sarah finalmente recibió su única llamada telefónica. «Necesito hablar con mi padre», Marcus Williams, director ejecutivo de Aurora Global Airlines, afirmó con calma, viendo cómo la sorpresa se extendía por todos los rostros. ¿Se haría justicia finalmente? ¿O acaso fuerzas poderosas lograrían silenciar la verdad? Antes de comenzar esta impactante historia, permítanme, avísanos desde dónde nos ves. Y si crees en defender la justicia contra la discriminación, haz clic en ese botón, dale me gusta, y suscríbete para apoyar más historias que exponen la verdad. Sarah Williams siempre ha sido excepcional. Con calificaciones excelentes y puntajes perfectos en el SAT, la estudiante de último año de 17 años se había ganado una entrevista en la prestigiosa universidad del MIT. Programa de Ingeniería Aeroespacial. Lo que la hizo destacar no fue solo su brillantez académica, sino su resiliencia en un mundo que la subestimaba constantemente. Como hija de Marcus Williams, el poderoso y discreto director ejecutivo de Aurora Global Airlines, a Sarah le habría podido servir todo en bandeja de plata. Pero Marcus la había criado de otra manera. El éxito sin respeto es vano, le decía siempre. Su filosofía lo llevó a mantener su propiedad de la aerolínea con un perfil notablemente bajo, incluso usando diferentes apellidos familiares. Entornos empresariales para evitar acusaciones de nepotismo o trato especial. Sarah había crecido entendiendo que sus logros deberían ser solo suyos. En la Academia Westlake, su escuela privada predominantemente blanca, en la escuela, Sarah se enfrentó a microagresiones diarias que le enseñaron paciencia y compostura. La sorpresa en los maestros se enfrentan cuando ella supera las expectativas. Los compañeros de clase le piden tocar su cabello natural o la confunden con la única otra estudiante negra en su grado. Estas pequeñas indignidades la habían blindado para el mundo. Durante su última conversación antes de su viaje al MIT, Marcus le había advertido sobre los prejuicios que podría enfrentar al viajar sola. El mundo no siempre verá tu brillantez primero, Sarah. Verán tu piel. Recuerda quién eres, especialmente cuando otros olvidan. Ella asintió, creyendo entender. Pero nada. Podría prepararla para lo que sucedería en el Aeropuerto Internacional de Baltimore. La primera señal de problemas apareció en el mostrador de facturación. Mientras los pasajeros blancos avanzaban con fluidez, el agente examinó la identificación de Sarah durante casi 5 minutos. Minutos, comparando su rostro con la foto con miradas de sospecha. ¿Hay algún problema?, preguntó Sarah cortésmente. «Solo hago mi trabajo», respondió secamente el agente, imprimiendo finalmente su tarjeta de embarque con visible reticencia. Sarah notó que otros agentes procesaban a los pasajeros con sonrisas eficientes, una cortesía que no había recibido. Tomando su tarjeta de embarque, se dirigió a seguridad, ya calculando cómo estos retrasos podrían afectar su agenda cuidadosamente planificada. La fila de seguridad atrajo más atención no deseada. «Selección aleatoria», anunció el agente de la TSA en voz alta, apartando a Sarah para revisión adicional mientras docenas de pasajeros blancos pasaban sin obstáculos. Su equipaje de mano estaba desempaquetó artículo por artículo, con su cabello natural acomodado bruscamente, bajo la apariencia de un protocolo de seguridad. De pie con los brazos extendidos en el escáner, Sarah mantuvo la compostura, recordando el consejo de su padre de elegir sus batallas con sabiduría. Cuando finalmente la autorizaron, revisó su tarjeta de embarque mientras estaba reorganizando sus pertenencias y notó algo extraño, una pequeña marca roja en la esquina que no estaba allí antes. Años de observar el negocio de su padre le habían enseñado a reconocer patrones. Esto no era casualidad en absoluto. La marcaron deliberadamente para un escrutinio adicional, creando obstáculos a cada paso. Su corazón latía con fuerza. Comprensión de que su viaje apenas había comenzado
y que ya la estaban atacando solo por el color de su piel. Su piel. El proceso de embarque del vuelo 1824 de Aurora Airlines se desarrolló de manera eficiente para la mayoría de los pasajeros, pero no para Sara. A pesar de tener un billete de primera clase, la detuvieron para otro control de seguridad aleatorio en la puerta. El agente revisó su bolso cuidadosamente empacado, interrumpiendo sus notas organizadas para el MIT. Entrevista. Cuando Sara finalmente subió a bordo, se dirigió al asiento 3A, su primer asiento de clase junto a la ventana. Antes de que pudiera acomodarse, una conmoción llamó su atención. Un hombre de negocios blanco en sus 50s, que luego sería identificado como Edward Keller, estaba discutiendo con otro pasajero varias filas atrás. Vuelo la asistente Rebecca Bittman, con su cabello rubio perfectamente peinado y su sonrisa practicada, se apresuró a mediar situación. «Señor, si me muestra su tarjeta de embarque, puedo ayudar a resolver esto», dijo Rebecca con voz entrecortada, con dulzura en el servicio al cliente. El empresario mostró su boleto con un gesto de superioridad. «Pagué primero. Esa es mi clase y eso es lo que espero», declaró lo suficientemente alto para que toda la cabina lo oyera. Rebecca asintió, con simpatía. «Por supuesto, señor Keller. A ver, debería estar en el asiento 3A, por aquí». Sara observó con incredulidad cómo Rebecca llevaba a Keller directamente a su casa. Asiento asignado. Armándose de valor dio un paso adelante. «Disculpe, pero creo que ha habido un error. Me asignaron el asiento 3A», Sara dijo cortésmente, presentando su tarjeta de embarque. Rebecca apenas echó un vistazo al billete de Sara antes de despedirla. «Debe haber algún error con su tarjeta de embarque. El billete del señor Keller muestra claramente que este es su asiento». La sonrisa que había sido tan cálida para Keller se volvió gélida cuando se dirigió a Sara. «Pero mi boleto muestra el mismo asiento tarea». Sara persistió, manteniendo la compostura a pesar del creciente nudo en el estómago. Varios pasajeros comenzó a filmar la interacción. Al percibir el conflicto que se avecinaba, la voz de Rebecca se agudizó. «Jovencita, tiene que parar, causando problemas y retrasando nuestra salida. Hay muchos asientos disponibles en clase turista». Sara se mantuvo firme, recitando la política de la aerolínea que se sabía de memoria, gracias a su padre. Según la política de Aurora Airlines, en caso de conflicto de asientos, ambas tarjetas de embarque deberán verificarse con el manifiesto de pasajeros. Los ojos de Rebecca se entrecerraron peligrosamente al ser desafiada. «Llamaré a mi supervisor», espetó, extendiendo la mano hacia el teléfono de la cabina. Brian Mitchell, el jefe de sobrecargos, llegó momentos después. Su alta figura se cernía sobre Sara sin incluso comprobó su tarjeta de embarque. Se puso del lado de Rebecca. «Señorita, tenemos que solucionar esto. Vuelo en movimiento. Podemos ofrecerle un asiento intermedio en clase turista, o puede tomar el siguiente vuelo mañana». La injusticia fue tambaleándose, pero la entrevista de Sara en el MIT no podía reprogramarse. Tragándose el orgullo, asintió en silencio. Mientras recogía sus pertenencias, Sara oyó claramente a Rebecca susurrarle a otra azafata: «No quiero a gente como ella aquí arriba». En fin, la primera clase tiene estándares. Las palabras la atravesaron como un cuchillo, confirmando lo que ya sabía. Esto no se trataba de entradas ni asientos. Se trataba del color de su piel. «Ahora, tengo una pregunta para ti. Si alguna vez has presenciado o experimentado una discriminación como la que enfrenta Sara, deja tu comentario número 1 a continuación. Si crees, la gente debería oponerse a la injusticia incluso cuando sea incómoda. Dale me gusta y suscríbete para saber más. Historias sobre la valentía frente a los prejuicios. ¿Qué harías en la situación de Sara? ¿Aceptar con calma el humillación o arriesgarte a perder la oportunidad que te cambiará la vida al contraatacar? Continuemos el viaje de Sara y vea cómo a veces la respuesta más poderosa a la discriminación no es la confrontación inmediata, sino la estrategia paciencia. La sección económica se sintió como un exilio para Sara, mientras se apretujaba en el asiento del medio entre dos pasajeros que apenas reconoció su presencia. Desde su posición de derrota, pudo ver a Edward Keller disfrutando cómodamente del servicio de primera clase que debería haber sido suyo.
aceptando un champán antes del vuelo con una sonrisa satisfecha que parecía dirigida a ella. Rebecca hizo varios viajes por la cabina, cada vez mirando a Sarah con una mirada no disimulada. Desprecio. Durante un pase, Sarah escuchó a Rebecca decirle a otra azafata: «Tenemos que vigilar ella. Estas personas pueden volverse agresivas cuando no se salen con la suya. Estas gente». El racismo casual envuelto en preocupación profesional hizo que la piel de Sarah gatear. Sacó su computadora portátil, decidida a revisar su presentación en el MIT, a pesar del espacio reducido condiciones. Cuando el avión alcanzó la velocidad de crucero, comenzó el servicio de bebidas de altura. Cuando el carrito finalmente llegó a la casa de Sarah, en la fila, el asistente atendió a los 2 pasajeros que estaban a su lado, pero accidentalmente se saltó a Sarah por completo. Cuando ella cortésmente solicité agua, la respuesta cortante del encargado fue que regresara. Nunca se materializó. Servicio real. 1 hora después del vuelo, el avión se topó con una turbulencia inesperada. La repentina sacudida hizo que el portátil de Sarah se deslizara de su bandeja, cayendo con estrépito en el pasillo. Antes de que pudiera desabrocharse el cinturón de seguridad para recuperarlo, Rebecca apareció, agarrando la MacBook con una velocidad sospechosa, como si hubiera estado observando y esperando una oportunidad. «¿De quién es?», anunció en voz alta, sosteniendo el portátil en alto. Sarah levantó la mano. «Es mío. Se cayó durante la turbulencia». Rebecca entrecerró los ojos mientras examinaba la computadora. «Esto es un modelo muy caro». «¿Dónde lo conseguiste?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicación. «Es mío», repitió Sarah con firmeza. «Lo uso para mi ingeniería. Proyectos». Rebecca se volvió hacia un pasajero blanco en la fila de adelante. «Señor, usted, quizás perdió su computadora portátil». El hombre parecía confundido. Pero luego notó Rebecca asintió lentamente con expresión mordaz. Sí, tenía el mío afuera. Antes, ofreció vacilante. «Eso no es posible», protestó Sarah, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Esa es mi laptop. Mi nombre está incluso en la cerradura pantalla». Rebecca la ignoró, encendiendo la computadora para revelar el MIT de Sarah. El borrador del ensayo de solicitud se muestra claramente. A pesar de esta evidencia, Rebecca negó con la cabeza. «Esto no prueba algo. Podrías haber sacado esto del bolso de otra persona mientras estaba en el baño». Sarah sacó su credencial de estudiante de su billetera. «Mire, mi nombre está en mi credencial y en la laptop. Cuenta de usuario». Pero Rebecca ya había tomado una decisión. «Señorita, el robo es una acusación grave. Nos tomamos la seguridad muy en serio en esta aerolínea». Los pasajeros vecinos se movieron, incómodamente lejos de Sarah, como si la criminalidad fuera contagiosa. El pasajero que inicialmente había apoyado el reclamo de Rebecca, ahora parecía incómodo con la escalada. Pero permaneció silencio. El intercomunicador del avión cobró vida. «Damas y caballeros, aquí están sus... Capitán al habla. Debido a un problema de seguridad a bordo, realizaremos un aterrizaje no programado en Hartford. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados». Una ola de murmullos recorrió la cabina mientras los pasajeros especuló sobre la naturaleza de la situación de seguridad. Sarah sintió que decenas de ojos se volvían hacia ella, prejuzgándola condenatoria. En ese momento, comprendió con claridad cristalina lo que su padre había intentado advertirle. Esto no era sobre una computadora portátil o la asignación de un asiento. Se trataba de su derecho a existir en espacios donde otros sentían que no pertenecía. El avión comenzó su descenso, y con él, las esperanzas de Sarah para su entrevista en el MIT. Parecía que también se desplomaba. Su futuro ahora estaba en peligro por nada más que el color de su piel. Un aterrizaje inesperado en el Aeropuerto Internacional de Hartford trajo un tenso silencio a la cabina. Los pasajeros quedaron absortos. Sus apoyabrazos mientras el avión rodaba agresivamente hacia una zona remota del aeropuerto, donde 3 vehículos de seguridad esperaba con luces intermitentes. A través de su ventana, Sarah pudo ver uniformados oficiales acercándose a la aeronave con alarmante urgencia. Se le hizo un nudo en la garganta. Esta demostración de fuerza no era para un malentendido sobre una laptop. Esta era la respuesta reservada para terroristas y criminales violentos. Y de alguna manera,
Había sido clasificado como una amenaza. La voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador. Damas y señores, por favor, permanezcan sentados mientras el personal de seguridad aborda el avión. Esto es estándar procedimiento. Pero no había nada estándar en los 4 oficiales fuertemente armados que irrumpieron por el pasillo, directamente hacia la fila de Sarah, liderados por Rebecca y Brian con cara seria. «Eso es ella», declaró Rebecca en voz alta, señalando dramáticamente como si identificara a un fugitivo peligroso en lugar de a una estudiante de honor de 17 años. «Levántate lentamente y mantén las manos donde podamos verlas», ordenó el oficial a cargo. Con la mano apoyada en la funda del arma, los pasajeros, desconcertados, sacaron sus teléfonos para grabar el espectáculo mientras Sarah obedecía, con tranquila dignidad. «¿Qué pasa?» «No he hecho nada malo», dijo. Preguntó con una voz notablemente firme. A pesar del terror que la recorría, Brian dio un paso adelante con una ensayada a un discurso que sonaba como si hubiera estado planeando este momento. «Este pasajero ha mostrado un comportamiento agresivo. Se negó a cumplir las instrucciones de la tripulación y es sospechosa de robo. Ha sido disruptiva durante todo el vuelo representa un riesgo para la seguridad». Cada mentira fue como un golpe físico. Sarah abrió la boca para defenderse, pero la interrumpieron de inmediato. «Puedes explicarlo en la oficina de seguridad», espetó. El oficial la agarró bruscamente del brazo. «Coopero», dijo Sarah claramente para que se oyera la grabación. «No hay necesidad de restricción física». Sus palabras fueron ignoradas mientras el oficial le retorcía los brazos detrás de la espalda, y le puso las esposas con una fuerza innecesaria. El metal se clavó dolorosamente en sus muñecas, inmediatamente rompiendo la piel. «Las esposas están demasiado apretadas», jadeó sintiendo la sangre caliente goteando por sus dedos. «Por favor, aflójelos», respondió el oficial apretándolos aún más. «Deténgase». Resistiendo, advirtió, aunque ella no había movido un músculo. «Varios pasajeros», protestó por el trato. «Esto es excesivo», gritó una anciana. «Es solo una niña». Otro. Pero sus objeciones fueron ahogadas por la continua narración de Rebecca. «Ella ha sido hostil desde entonces. Embarque. Temíamos por la seguridad de los pasajeros. Ser conducidos por el estrecho pasillo esposados fue humillante. Suficiente». Pero la verdadera degradación llegó cuando desfilaron con Sarah por la terminal. Los viajeros se detuvieron a mirar y señalan a la joven negra bajo custodia, haciendo suposiciones instantáneas sobre su carácter y acciones. Cada paso se sentía como caminar sobre fuego mientras mantenía la cabeza en alto, a pesar de la humillación pública. «Necesito hacer un teléfono, llama», pidió Sarah con calma. «Tengo derechos. Soy menor de edad y viajo sola. Necesito contactar a mis padres». «Los criminales no tienen derechos», murmuró un oficial, lo suficientemente alto para que ella pudiera oírlo. «Oye, puedes llamar a tu papá desde la cárcel después del procesamiento». La crueldad casual la dejaron atónita. No la veían como una adolescente ni siquiera como una persona que mereciera dignidad básica. Solo veían una amenaza para ser neutralizado, un estereotipo que debe ser castigado. Al acercarse al área de detención de seguridad, Sarah la atrapó. Reflejo en una mampara de cristal. La sangre manchaba la manga de su atuendo de entrevista cuidadosamente elegido. Lágrimas. Amenazante, pero resueltamente contenida. Las palabras de su padre resonaron en su mente. «Recuerda quién eres, sobre todo cuando otros lo olvidan». Enderezó los hombros. A pesar del dolor, podrían controlar su libertad en este momento, pero no le quitarían su dignidad ni su verdad. La sala de detención de seguridad del Aeropuerto Internacional de Hartford parecía una celda de interrogatorio de una serie policial. Paredes blancas, una mesa de metal atornillada al suelo, y una sola silla incómoda frente a un espejo de doble cara. Sarah estaba. La empujaron hacia adentro con tanta fuerza que tropezó, su equilibrio comprometido por las esposas que aún se clavaban en sus muñecas. La puerta se cerró de golpe tras ella con firmeza, dejándola sola con el dolor punzante y la creciente ansiedad por perdiendo su entrevista en el MIT. Pasaron 10 minutos en un silencio aislado, antes de que la puerta se abriera de nuevo.
revelando el jefe de seguridad Dennis Reynolds, un hombre con aspecto de toro, cabello gris cortado al rape y ojos fríos que evaluó a Sarah como si fuera un delincuente en lugar de una estudiante de secundaria. «Siéntate», ladró, dejando caer un archivo sobre la mesa con fuerza teatral. Sarah obedeció, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento envió un nuevo dolor a través de sus muñecas laceradas. «Necesito atención médica», dijo con calma. «Me sangran las muñecas». Reynolds ignoró por completo su petición, abriendo el archivo con exagerada importancia. «Menuda actuación la tuya. Ahí arriba», dijo con una sonrisa burlona. «Robo, intimidación, comportamiento disruptivo, rechazo a las instrucciones de la tripulación. Eso es suficiente para ponerte en la lista de personas con prohibición de volar permanentemente, sin mencionar los cargos criminales». Nada de eso sucedió. Sarah respondió con serenidad. «Tenía un billete de primera clase válido que le dieron a otra persona. Mi portátil se cayó durante una turbulencia, y se afirmó falsamente que era robado. Todo lo demás es mentira». Reynolds se rió, el sonido completamente sin humor. «Eso no es lo que dicen la tripulación de vuelo ni los testigos. Tenemos múltiples declaraciones que confirman que usted, beligerante y amenazante, empujó un formulario sobre la mesa. Firma esta confesión y podríamos... Reduce los cargos ya que eres menor de edad». Sarah ni siquiera miró el papel. «No firmaré nada que no sea... Es cierto, y no me dejaré intimidar para que haga una confesión falsa. Necesito atención médica y mi derecho legal de contactar a mi padre». La sangre había empapado el puño de su chaqueta y goteaba sobre la mesa de metal. Los ojos de Reynolds parpadearon. A la sangre luego se alejó despreocupada. «¿Crees que eres especial, verdad? ¿Que las reglas no se aplican a ti?» La actitud es exactamente la que informó la tripulación de vuelo. La puerta se abrió de nuevo y un joven entró. El oficial. Una mujer con cabello oscuro recogido en un moño apretado y una placa con su nombre. Leyendo a Taylor Jackson. Llevaba un botiquín de primeros auxilios y lo puso sobre la mesa. «Señor, el protocolo exige atención médica para cualquier detenido con lesiones visibles», dijo en voz baja. Reynolds la miró fijamente pero asintió brevemente. «Tate Prisa Jackson, tenemos un informe que dar». Mientras el oficial Jackson retiraba suavemente las esposas y comenzaba a limpiar las heridas de Sarah, sus miradas se cruzaron brevemente. Algo en la expresión de Jackson sugería que no se sentía del todo cómoda con la situación. Mientras Jackson trabajaba, Reynolds revisó con ahínco las pertenencias de Sarah esparcidas sobre la mesa. Su cuidado, notas organizadas para la entrevista del MIT, su computadora portátil con diseños de ingeniería, su teléfono, todo examinado con recelo. Cuando encontró su carta de aceptación del MIT, tras una invitación formal a una entrevista, hizo una pausa, visiblemente sorprendido. «Beca de ingeniería, entrevista. Esto tiene que ser falso», murmuró, aunque la duda se había infiltrado en su voz por primera vez. «Es legítimo», dijo Sarah. Iba camino a una entrevista para su programa de ingeniería aeroespacial. «Necesito contactar», les contó sobre este retraso. El oficial Jackson levantó la vista del vendaje de las muñecas de Sarah. «Señor, ese sí parece ser un membrete oficial del MIT». Reynolds lo arrebató. «Carta de distancia. No cambia la situación. Tenemos múltiples declaraciones de testigos sobre ella comportamiento». Los labios de Jackson se tensaron ligeramente. «¿Hemos revisado el avión? ¿Ya hay imágenes de seguridad?», preguntó. Eso aclararía lo que realmente ocurrió a bordo. Reynolds le lanzó una mirada de advertencia. «Eso no es necesario. Tenemos declaraciones fiables de personal de la aerolínea». Volviéndose hacia Sarah, continuó con renovada hostilidad. «Tienes derecho a un teléfono. Llama. Hazlo rápido». Mientras deslizaba su teléfono por la mesa, Sarah lo notó, intercambiando una mirada con Jackson que claramente decía: «¿Qué daño podría hacer un adolescente con una llamada telefónica?». Si alguna vez has estado en una situación en la que te juzgaron mal basándose únicamente en tu apariencia, comenta el número 1 a continuación. ¿Alguna vez has visto a alguien con autoridad abusar de su poder y te has sentido impotente para detenerlo? Dale like. Si crees que la justicia debería ser ciega al color y al estatus, suscríbete para saber qué sucede cuando Sarah finalmente hace esa llamada crucial. ¿Qué poderosas fuerzas se desatarán cuando se descubra la verdad sobre su identidad?
¿Habrías mantenido la misma compostura que Sara en una situación tan injusta? ¿O habrías reaccionado? De otra manera, con manos firmes que desmentían su agitación interior, Sara marcó el número de su padre. No había querido para usar su influencia. Había pasado toda su vida probándose a sí misma por sus propios méritos, pero la justicia ahora parecía imposible sin intervención. Marcus Williams contestó al primer timbre, su cálida voz como un salvavidas en el ambiente estéril. Sala de detención. Papá, dijo Sara con la compostura finalmente flaqueando. Necesito ayuda. Explicó rápidamente la situación mientras Reynolds observaba con desdén y aburrimiento, esperando claramente una respuesta. Llamada rutinaria a los padres que no lograría nada. «Ponme en altavoz», ordenó Marcus con la voz cambiando. De padre preocupado a modo ejecutivo en un instante, Sara obedeció, colocando el teléfono sobre la mesa. «Soy Marcus Williams, director ejecutivo de Aurora Global Airlines, ¿a quién me dirijo?» El cambio en la expresión de Reynolds habría sido cómico en otras circunstancias. La conmoción, la incredulidad y el horror naciente del reconocimiento cruzaron rápidamente su rostro. Sucesión. Este es el jefe de seguridad Dennis Reynolds, señor. Tartamudeó. Su anterior postura de doinery se disolvió mientras se enderezaba el uniforme frenéticamente. Jefe Reynolds. Entiendo que han detenido a mi hija sin causa. Le han negado atención médica y están intentando imponer una ley falsa. Confesión de ella. ¿Es correcto? La voz de Marcus llenó la pequeña habitación con autoridad. Señor, debe haber algún malentendido. Recibimos informes de la tripulación de vuelo sobre comportamiento disruptivo. Marcus lo interrumpió. Ya he accedido a la seguridad del aeropuerto. Grabación remota y la reviso mientras hablamos. También recibo actualizaciones en tiempo real sobre los videos en redes sociales que suben los pasajeros. ¿Debo seguir describiendo lo que veo o prefieres corregir tú? ¿Entendía la situación? Reynolds palideció visiblemente. El oficial Jackson, aún de pie cerca de Sara, no logró reprimir pequeña sonrisa. Además, Marcus continuó. He iniciado el protocolo ejecutivo 7 en toda la red Aurora. Todo el personal involucrado en este incidente está ahora bloqueado, fuera de nuestros sistemas en espera de una investigación. También he hablado con el director del aeropuerto de Hartford, que es un amigo personal. Está muy interesado en por qué su equipo de seguridad detiene a la hija de uno de los mayores del aeropuerto. Socios de la aerolínea sin pruebas. El teléfono de Reynolds empezó a vibrar sin parar. Señor Williams, parece que había sido un grave malentendido, dijo, con el sudor ahora visible en su frente. Simplemente estábamos siguiendo procedimiento basado en informes de la tripulación. Marcus interrumpió de nuevo con voz firme. Llegaré en 20 minutos en helicóptero. Mi hija recibirá atención médica inmediata por sus heridas. Sus objetos personales deben serle devueltos intactos. La trasladarán a la sala VIP con todas las comodidades hasta que yo llegue. Entiendo. Sí, señor. Inmediatamente, señor. Reynolds tartamudeó, haciendo un gesto frenético para que el oficial Jackson ayudara a Sara a levantarse. Nos encargaremos de todo, de inmediato. Pero Marcus no había terminado. Y el jefe Reynolds, cada segundo de esto se ha registrado cada incidente, tanto en el avión como en su centro de detención, cada informe falso, cada negación de atención médica, cada violación de los derechos civiles. No se moleste en intentar borrar nada. Nuestros sistemas ya lo había archivado todo. La transformación del personal de seguridad fue inmediata y drástica. Lo mismo. Los oficiales que habían maltratado brutalmente a Sara ahora la trataban con un cuidado exagerado. La acompañó a la sala VIP del aeropuerto con profusas disculpas. Reynolds desapareció por completo, probablemente huyendo. Para contener el daño a su carrera, el oficial Jackson se quedó en casa de Sara al lado. Su vacilación anterior ahora es evidente como un completo arrepentimiento. Lo siento, susurró cuando estuvieron brevemente solos. Sabía que algo no iba bien. En eso está bien. En 15 minutos, el inconfundible sonido de las aspas del helicóptero cortó el aire fuera del aeropuerto. Marcus Williams había llegado, y el verdadero ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. El personal de seguridad se dispersó como cucarachas, expuesto a la luz repentina,
intentando desesperadamente distanciarse del desastre que se desarrollaba. Mientras Sarah observaba a su padre caminar a través de la pista, a través de la ventana del salón, sintió una compleja mezcla de alivio y rabia justificada y una tristeza inesperada. Ella hubiera querido manejar esto ella misma, triunfar por sus propios méritos sin la intervención de su padre. Pero a veces se dio cuenta de que la justicia requería poder para enfrentar el poder. Y la expresión del rostro de su padre dejó una cosa muy clara. Estaba dispuesto a usar cada gramo de su considerable influencia para escribir esto mal. Marcus Williams entró en la sala VIP como una tormenta controlada. Su rostro sereno, pero sus ojos brillaban con la furia justa de un padre, a diferencia de muchos ejecutivos poderosos que gritaban para demostrar autoridad. Marcus siempre había sido más peligroso cuando estaba callado, y ahora estaba muy callado. Su primera acción fue abrazar a su hija examinando con cuidado sus muñecas vendadas. «El equipo médico está justo detrás de mí», dijo suavemente, besándola en la cabeza. Luego se giró hacia el aeropuerto, funcionarios rondando nerviosos en la puerta. «¿Dónde está el jefe Reynolds?», preguntó con una voz engañosamente suave. El director del aeropuerto dio un paso al frente, sudando visiblemente bajo su uniforme planchado. «Está preparando su incidente. Informe, señor Williams. Le aseguro que Hartford International se toma estos asuntos muy en serio». Marcus lo interrumpió. «Fuera con la mano en alto. Lo que te tomas en serio se ve claramente en el trato que recibió mi hija. Quiero a Reynolds en esta sala. En 5 minutos, junto con la azafata Rebecca Whitman y el sobrecargo Brian Mitchell. Deberían traer cualquier dispositivos que utilizan para grabar o comunicar sobre este incidente». Mientras esperaban, un médico. El equipo llegó para tratar adecuadamente las muñecas de Sarah. El teléfono del director del aeropuerto vibraba continuamente mientras la situación escalado más allá del control local. Las acciones de Aurora Airlines habían comenzado a desplomarse a medida que los videos del maltrato a Sarah se viralizaron en redes sociales. La justicia para Sarah ya era tendencia nacional, con celebridades y organizaciones de derechos civiles retomando la historia. El incidente se estaba transformando rápidamente de un asunto de seguridad local en una conversación nacional sobre la discriminación racial en los viajes aéreos. Rebecca y Brian llegaron primero. Su anterior actitud segura se vio reemplazada por una evidente ansiedad. Cuando vieron Marcus, el reconocimiento y el miedo se reflejaron en sus rostros. Claramente nunca habían relacionado a Sarah Williams con CEO de aerolíneas famosas por su privacidad. Tras ellos, Reynolds entró con fuerza, un profesionalismo que apenas disimulaba su pánico. «Señor, ¿puedo explicarlo?», empezó, pero Marcus volvió a levantar la mano para pedir silencio. «Mi equipo de seguridad ha informado. Dime que los 3 han estado borrando contenido de sus teléfonos en los últimos 30 minutos», afirmó Marcus, observándolos atentamente. La mano de Rebecca se movió instintivamente a su bolsillo, donde estaba escondido su teléfono. «Eso constituye destrucción de evidencia, lo cual es un delito federal dado que este incidente ahora involucra derechos civiles, violaciones y comercio interestatal». El color desapareció del rostro de Brian cuando las implicaciones legales se hicieron evidentes. Marcus continuó con la muerte. «Tranquilo. Afortunadamente, nuestro departamento de TI ya ha recuperado todo lo transmitido de sus dispositivos durante este incidente, incluida la señora Whitman, sus mensajes de texto que se refieren a mi hija usando insultos raciales y su comunicación con Edward Keller antes del vuelo». Rebecca comenzó a temblar visiblemente. «El señor Keller trabaja para Skyway Airlines como vicepresidente de estrategia competitiva, ¿no? Una coincidencia interesante». El aeropuerto. El teléfono del director volvió a sonar, y esta vez contestó. Su expresión cada vez se volvía más seria. Alarmado. «Señor», le dijo a Marcus después de colgar, «los videos del incidente han superado los 50 millones de visualizaciones. El presidente de nuestra junta directiva solicita una reunión de emergencia con usted». Marcus asintió levemente. «En un momento. Primero,
Necesito abordar el problema inmediato. Él se volvió hacia los 3 responsables del maltrato a su hija. Están todos suspendidos, con efecto inmediato, a la espera de las investigaciones penales y civiles. Sus credenciales han sido revocadas en todos los sistemas Aurora. Reynolds por fin encontró su voz. No puedes venir aquí. Y Marcus lo interrumpió. Su tono finalmente reveló la profundidad de su ira. Puedo. Y yo soy. Hartford International recibe el 60% de sus ingresos de Aurora Vuelos. Su papel personal al detener y herir a un menor sin causa, ignorando el protocolo adecuado, ha sido documentado extensamente. Preferiría que continúe esta conversación con las autoridades federales. Presente. Reynolds se quedó en silencio al sentir todo el peso de la situación. Marcus se volvió hacia su hija. Su expresión se suavizó. Sarah, tenemos que llevarte a tu MIT entrevista. He organizado un jet privado para llevarte directamente a Cambridge. Sarah asintió agradecida, pero su mente analítica ya estaba analizando las implicaciones de lo que había presenciado, el ataque deliberado, la participación de Keller, el esfuerzo coordinado. No se trató de un simple racismo aleatorio. Esto había sido organizado, y al cruzar la mirada con su padre, se dio cuenta de que él había llegado a la misma conclusión. El incidente fue solo la parte visible de algo mucho más grande y siniestro. El viaje en jet privado a Cambridge dio Sarah y su padre, dedicaron un tiempo precioso a intercambiar información y analizar la situación con mayor profundidad. Con el equipo de seguridad de Marcus, al trabajar de forma remota, tenían acceso a recursos con los que la mayoría de las víctimas de discriminación solo podían soñar. Digital expertos forenses rastreando comunicaciones, equipos legales preparando documentos y analistas de datos peinando a través de patrones de incidentes similares. Esto no fue aleatorio, dijo Sarah revisando la evidencia mostrada en sus tabletas. La marca roja en mi tarjeta de embarque, la respuesta coordinada del personal, la presencia de Keller, todo estaba orquestado. Marcus asintió, con gravedad. Mire, esta cronología de la comunicación, dijo, señalando un complejo diagrama. Rebecca Whitman recibió mensajes de texto de un número desconocido 30 minutos antes de su abordaje, lo identificó específicamente. A medida que cavaban más profundo, surgió una imagen inquietante. Varios empleados en diferentes puestos habían recibido instrucciones sobre Sarah. Viajes. No solo en el aeropuerto, sino en todo el sistema. Alguien con amplio conocimiento de las aerolíneas. Las operaciones habían planeado su humillación. Ahí está Keller otra vez, señaló Sarah, encontrando su nombre en otra cadena de comunicación. ¿Pero para quién trabaja? La expresión de Marcus oscurecido. Victor Preston, director ejecutivo de Skyway Airlines, mi principal competidor y un hombre que ha luchado contra todas las iniciativas de diversidad que he implementado en la industria. Sacó una foto de un hombre blanco de unos 60 años, de rostro severo, cabello canoso, ropa cara y mirada fría. Preston ha estado perdiendo cuota de mercado desde que lanzamos nuestras rutas ampliadas a comunidades históricamente desatendidas. También está en récord oponiéndose a mi nombramiento como el primer director ejecutivo negro de una importante aerolínea. Como a medida que su investigación continuó, descubrieron una compleja red de espionaje industrial y animosidad racial. Preston, el equipo, no solo había acosado a Sarah, sino que también había planeado usar el escándalo resultante para descarrilar a Marcus. Próximo anuncio de la iniciativa de diversidad y dañar la reputación de Aurora entre los viajeros minoritarios. Sabían exactamente quién eras, se dio cuenta Marcus con horror. No se trataba de una identidad equivocada. Te tenían en la mira, precisamente porque eres mi hija. La entrevista en el MIT todavía se avecinaba, a horas de distancia. A pesar de todo, Sarah seguía decidida a asistir. No lo haré. Que me quiten también esta oportunidad, insistió. He trabajado demasiado. Marcus le apretó la mano con orgullo. Asistirás a la entrevista y serás brillante, pero después tendremos que decidir cómo responder a este ataque. Nosotros tenemos opciones.
Podríamos manejar esto discretamente, usar nuestra influencia para asegurarnos los responsables son castigados evitando la publicidad. Sara negó con la cabeza con decisión. No, con eso cuentan. Con que usaremos nuestro privilegio para que esto desaparezca. Si lo hacemos, se resolverá. Nada para las innumerables personas que enfrentan esta discriminación todos los días sin los recursos para defenderse. Ella se enderezó en su asiento, con expresión resuelta. Esto no era solo un ataque contra mí o contra Aurora Airlines. Era un ataque al derecho fundamental de las personas a ser tratadas con dignidad, independientemente del color de su piel. Necesitamos para luchar contra esto públicamente, de manera transparente y completa. A medida que desarrollaron su estrategia, el teléfono de Sara vibró con una alerta de noticias. Se le encogió el corazón al leer el titular. La hija del director ejecutivo con derecho causas de desvío de vuelo, reclamos por discriminación. El equipo de Preston se movió más rápido de lo previsto, ya tejiendo una contranarrativa que retrataba a Sara como privilegiada y exigente. Según estos informes, ella esperaba un trato especial, y se volvió disruptiva cuando la trataron como a una pasajera normal. El artículo incluso incluía citas de supuestos testigos que describían su comportamiento como agresivo y arrogante. Están intentando controlar narrativa, observó Marcus con gravedad. Y ellos tienen contactos con los medios que nosotros no tenemos. Sara me desplacé por la sección de comentarios donde los lectores ya estaban debatiendo sobre su personaje basándose en información manipulada. Información. Algunos la defendieron, citando los videos virales mientras que otros aceptaron los artículos que enmarcaban acríticamente. La batalla por la opinión pública había comenzado, y Preston jugaba para ganar. ¿Alguna vez has descubierto que lo que inicialmente parecía un simple acto de prejuicio, en realidad, era parte de algo mucho más calculado y siniestro? Comentario número 1. Si has presenciado cómo el poder y el privilegio pueden usarse como armas contra quienes luchan por la igualdad, dale me gusta si te interesa. Creemos que necesitamos más transparencia sobre la discriminación en las principales instituciones y suscríbete si quieres seguirnos. El viaje de Sara mientras se enfrenta a un oponente que no se detendrá ante nada para destruir su reputación y la empresa de su padre. ¿Será también saboteada la entrevista de Sara en el MIT? ¿Podrán ella y Marcus revelar la verdad antes de que la narrativa de Preston se arraigue? La conspiración es más profunda de lo que nadie imaginaba, y la verdadera batalla recién comenzaba. A pesar del ataque mediático que ya estaba en marcha, Sara llegó al MIT, con determinación grabada en cada línea de su rostro. Marcus había hecho arreglos para que la seguridad del campus, asegurarse de que ningún periodista pudiera interferir con su entrevista. El departamento de ingeniería había sido comprensivo con el retraso y reprogramó su cita sin cuestionamientos una vez que se enteraron circunstancias. Mientras Sara caminaba por los pasillos históricos hacia la división aeroespacial, se concentró en controlar su respirando y compartimentando el trauma de las últimas 24 horas. Esta entrevista representaba su futuro. Un futuro que nadie le arrebataría. La profesora Eleanor Chen, directora del MIT Departamento de Ingeniería Aeroespacial, saludó a Sara con un cálido apretón de manos y ojos perspicaces que inmediatamente notaron sus muñecas vendadas. Señora Williams, hemos estado siguiendo las noticias. ¿Está segura? ¿No preferirías reprogramar? La preocupación parecía genuina, pero Sara la reconoció como la primera prueba de su resiliencia. Gracias por su consideración, profesor Chen, pero me he estado preparando para esta oportunidad años. Estoy lista. El leve asentimiento del profesor transmitió respeto por su decisión. Durante las 2 horas siguientes, Sara se sumergió en la discusión técnica para la que se había preparado, presentando sus diseños para sistemas de propulsión más eficientes con la claridad y confianza que le habían valido puntuaciones perfectas en todo momento. Preparatoria, respondió, preguntas complejas sobre relaciones de empuje y eficiencia de combustible. Su mente se liberó temporalmente.
del peso de la discriminación al involucrarse con principios puros de ingeniería. Cuando el profesor Chen le preguntó para resolver un problema inesperado que involucraba la mecánica orbital, Sarah se acercó a la pizarra con tal brillantez metódica que hizo que el panel de entrevistas intercambiara miradas de admiración. «Excelente trabajo, señora Williams», el profesor Chen dijo al concluir la entrevista. Su enfoque del cálculo orbital fue diferente a todo lo que hemos visto de una aspirante universitaria. La genuina admiración en su voz confirmó lo que Sarah ya presentía. Ella había superado las expectativas a pesar de que todo estaba en su contra. Mientras se estrechaban la mano, el profesor añadió en silencio: «El mundo de la ingeniería necesita voces como la suya. Nos pondremos en contacto muy pronto». El triunfo momentáneo se desvaneció. Sarah salió rápidamente del edificio y encontró a su padre con cara de pocos amigos. «El equipo de Preston ha intensificado la situación», explicó mostrándole su tableta. Skyway Airlines había convocado una conferencia de prensa de emergencia donde Víctor Preston él mismo, de cabello plateado y patricio con un traje a medida, expresó su profunda preocupación por el trato preferencial que recibía. Dada la situación, si bien respetamos los procesos internos de Aurora Airlines, Preston dijo a los periodistas reunidos con sinceridad practicada que nos parece preocupante que los protocolos básicos de seguridad están siendo socavados basándose en conexiones familiares. La estrategia fue la siguiente: transparente como eficaz. Al posicionarse como defensor de la igualdad de trato, Preston estaba distorsionando la narrativa por completo. Videoclips de Dr. Red comenzaron a circular en línea, editados para eliminar la contexto de la serena obediencia de Sarah y el énfasis en momentos que podrían malinterpretarse como resistencia. Pagado, los comentaristas inundaron las plataformas de redes sociales con preguntas aparentemente objetivas sobre privilegios especiales y la historia completa. «Han plantado a personas que dicen ser testigos del vuelo», explicó Marcus mientras su auto navegó por Cambridge. «3 personas han dado entrevistas describiendo su comportamiento como disruptivo. Aunque nuestro manifiesto de pasajeros muestra que ninguno de ellos estaba realmente a bordo, la naturaleza calculada del ataque fue tambaleante». Mientras Sarah luchaba por su futuro en la sala de entrevistas, el equipo de Preston había estado socavando sistemáticamente su credibilidad con una campaña de desinformación bien financiada. Sus teléfonos vibraron simultáneamente con una alerta de noticias. Preston había anunciado su compromiso con estándares de seguridad imparciales en forma de un nuevo programa de capacitación en seguridad que compite directamente con la iniciativa de diversidad que Marcus había planeado para revelar la semana siguiente. El mensaje fue claro. Preston no era solo atacando a Sarah. Estaba usando esta crisis fabricada para posicionar a Skyway Airlines como la alternativa razonable al supuesto trato preferencial de Aurora hacia las minorías. «Está tratando de robarte la iniciativa mientras destruye su credibilidad», observó Sarah, mientras su mente analítica cortaba el ruido para llegar al objetivo final de Preston. «Esto ya no se trata solo de mí». Marcus asintió con tristeza. Nunca lo fue. Solo fuiste el vehículo que eligió para atacar todo lo que hemos». Mientras planeaban su respuesta, ninguno notó el sedán negro que había estado siguiendo su auto desde que dejó el MIT. Otra evidencia de que la operación de Preston se extendió mucho más allá un incidente de un solo vuelo. La demanda que presentaron Sarah y Marcus conmocionó a la industria aérea. El equipo legal presentó demandas exhaustivas contra múltiples partes. Skyway Airlines por espionaje corporativo y violaciones de los derechos civiles. Los empleados de Aurora, Rebecca Whitman y Brian Mitchell, por discriminación y falsificación de informes. Seguridad del aeropuerto de Hartford por uso excesivo de la fuerza y violación de derechos. Y Víctor Preston, personalmente, por orquestar toda la campaña. El expediente incluía sellos de tiempo de las comunicaciones, declaraciones juradas de pasajeros que habían grabado el incidente y evidencia forense del ataque coordinado. La respuesta de Preston fue inmediata y agresiva. Su equipo legal presentó contrademandas, alegando difamación y violación de los derechos comerciales, interferencias y acusaciones imprudentes sin pruebas. La prensa económica, donde Preston había cultivado relaciones durante décadas, presentó las narrativas en competencia como una situación de él dijo,
Ella dijo, en lugar de examinar las pruebas sustanciales que la familia Williams había proporcionado. Las cadenas de noticias por cable presentaron la noticia en pantalla dividida. Debate sobre si el incidente representó discriminación o una conducta con derecho. Con los representantes de Preston dominando el tiempo en antena, el circo mediático se intensificaba con cada acontecimiento. Los reporteros acamparon frente a la escuela de Sarah, obligándola a asistir a clases a distancia. Los expertos en seguridad contratados por Marcus interceptaron múltiples amenazas de muerte contra él y su hija, lo que requirió protección adicional para su hogar. El estrés manifestado físicamente para Sarah, noches de insomnio repasando el trauma, ataques de ansiedad antes de las clases online y dificultad concentrándose en sus estudios. Pero se negó a retirarse de la vista pública, entendiendo que desaparecer era exactamente lo que querían sus oponentes. La audiencia preliminar es mañana, informó Marcus a Sarah mientras revisaban los documentos con su equipo legal en la oficina segura de sus casas. Preston, la estrategia parece abrumarnos con papeleo mientras continúa la relación pública, tonta agresión. Su abogada principal, Vanessa Washington, asintió con gravedad. Han presentado más de 3.000 páginas de pruebas, que el juez debe revisar. La mayor parte es irrelevante, una táctica dilatoria clásica para drenar recursos y agotar a los oponentes. Sin embargo, la familia Williams tenía recursos que no se podían agotar fácilmente, y una determinación inagotable. También encontraron aliados inesperados, varios defensores de los derechos civiles. Las organizaciones habían presentado un escrito de micas apoyando su caso, y una campaña popular de los clientes de Aurora Airlines.se había organizado para contrarrestar la narrativa de Preston en línea. La verdad era ganando terreno gradualmente, aunque la batalla contra las conexiones mediáticas de Preston seguía siendo cuesta arriba. Cuando llegaron a la mañana siguiente, en el juzgado federal, la escena parecía más un estreno de película que un procedimiento judicial. Los equipos de televisión se alineaban en las escaleras. Manifestantes con mensajes contrapuestos flanqueaban la entrada y los espectadores se aferraron a las barricadas para ver a los participantes. Dentro, la sala quedó en silencio mientras el juez Eleyanar entró Harmon, una mujer severa con 3 décadas en el tribunal y una reputación de imparcialidad que rozaba la frialdad. Antes de empezar, anunció la jueza Harmon ajustándose las gafas, quiero dejar claro que no toleramos que esta sala se convierta en un espectáculo mediático. Estas son acusaciones graves que merecen una atención seria, consideración. Su mirada penetrante recorrió a ambos equipos legales. Ahora proceder con la presentación de pruebas. Lo que siguió fue el primer contraataque importante de Preston. Su defensa legal, el equipo presentó un testigo sorpresa, un asistente de vuelo que no había estado en el vuelo original, pero afirmó haber tenido interacciones problemáticas con Sarah en un vuelo anterior de Aurora. El testimonio fue detallado, específico y completamente inventado. Sarah observó con incredulidad cómo la mujer describía un incidente que nunca había ocurrido, con fechas y números de vuelo que coincidían con el historial de viajes real de Sarah, información que debería haber sido privada. Aún más inquietante fue la aparente receptividad del juez Harmon a este testimonio, anulando múltiples objeciones de los abogados de Sarah. Cuando intentaron presentar las imágenes de seguridad de el incidente real, el juez pareció repentinamente preocupado por los protocolos de autenticación adecuados que no se había requerido información para los testigos de Preston. A medida que avanzaba el día, surgió un patrón escalofriante. La evidencia que respaldaba las reclamaciones de Sarah se enfrentaron a un riguroso escrutinio, o se retrasaron para una revisión más exhaustiva, mientras las presentaciones de Preston fueron aceptadas con un cuestionamiento mínimo. Durante un receso, dijo Vanessa, llevó a Marcus y Sarah a una sala de conferencias, con expresión seria. Algo no anda bien. Archivamos las imágenes de seguridad con la autenticación adecuada la semana pasada, pero el empleado afirma que nunca las recibió y 3 de nuestras declaraciones juradas clave aparentemente faltan en el expediente. Las implicaciones eran claras. Preston, su influencia se extendió más allá de los medios de comunicación y llegó al propio sistema judicial.
Estaban luchando no solo contra una corporación, sino contra una estructura de poder arraigada, diseñada para protegerse a sí misma. Por la tarde Cés asestó el golpe más contundente. El juez Harmon anunció que debido a inconsistencias en el registro probatorio, se inclinó a desestimar varios de los argumentos principales de Williams. Reclamaciones pendientes de mayor documentación. La audiencia en la sala murmuró sorprendida. El juez fue efectivamente desmantelando su caso basándose en tecnicismos procesales mientras aceptaban las afirmaciones sin fundamento de Preston. Contranarrativa. Al salir de la sala, los medios ya informaban. Un revés importante para Sarah. Acusaciones de discriminación controvertidas. Por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, Sarah sintió el peso de la derrota presionando sobre ella. Tenían pruebas, la verdad y la justicia de su lado. Sin embargo, de alguna manera estaban perdiendo. El sistema que se suponía debía proteger a las víctimas estaba, en cambio, protegiendo a los poderosos perpetradores. Mientras los periodistas gritaban preguntas en las escaleras del juzgado, ella vio a Victor Preston observando desde su limusina al otro lado de la calle. Con una sonrisa de satisfacción en su rostro, el mensaje era claro. En un juego amañado, incluso los jugadores más fuertes podrían ser derrotados. El revés legal dejó a la familia Williams reagrupada en la oficina de su abogado, en un ambiente cargado de frustración. Esto va más allá de la discreción judicial normal, insistió Vanessa paseándose por la sala de conferencias. La exclusión de nuestra evidencia, mientras se acepta su testimonio inventado, sugiere interferencia. Marcus se frotó las sienes, la tensión de las últimas semanas evidente en las nuevas líneas de su rostro. Pero probar mala conducta judicial es casi imposible sin pruebas concretas. Preston ha tenido cuidado de mantener una negación plausible en todo momento. Su sesión de estrategia fue interrumpida por el asistente de Vanessa con un mensaje inesperado. El oficial Taylor Jackson, de la seguridad del aeropuerto de Hartford, estaba en el vestíbulo solicitando hablar con ellos en privado. El mismo oficial, Jackson, quien había mostrado pequeños gestos de bondad hacia Sarah durante su detención. Esto podría ser otra trampa, Vanessa advirtió, pero Sarah negó con la cabeza. No lo creo. Parecía incómoda con lo que estaba pasando. Incluso entonces, cuando Jackson entró, vestía de civil en lugar de su uniforme de seguridad. Su expresión era una mezcla de determinación y miedo. No debería estar aquí, empezó sin preámbulos. Los están vigilando a todos. Y probablemente yo también ahora, pero ya no puedo ser parte de esto. De su bolso, sacó una pequeña grabadora digital y varias memorias USB. Lo he estado documentando todo. Desde el día del incidente, el jefe Reynolds sabía exactamente quién era Sarah, incluso antes de que llegara al aeropuerto. No se trataba de una discriminación aleatoria, la estaban esperando específicamente. Las grabaciones eran condenatorio. En uno se podía escuchar a Reynolds dando instrucciones a su personal para que hicieran un ejemplo con la chica Williams y se aseguraran de que ella aprendió su lugar. En otro caso, ordenó explícitamente que se alteraran las pruebas antes de presentarlas ante el tribunal. Lo más impactante fue una llamada telefónica grabada donde Reynolds discutió los arreglos con alguien que parecía ser coordinando la seguridad del aeropuerto con la oficina del juez Harmon. El juez sabe lo que debe suceder. Una persona no identificada le aseguró a Reynolds que el equipo de Preston se lo había dejado muy claro. Hay más, continuó Jackson. Su voz se volvió más firme ahora que se había comprometido con su curso. Tengo constancia de que Rebecca Whitman admitió que se había fijado como objetivo Sarah específicamente por su raza. Dijo que estaba siguiendo instrucciones de un superior para crear un incidente, y tengo documentación que muestra cómo las imágenes de seguridad se extraviaron deliberadamente después de ser enviadas a la tribunal. Dudó antes de añadir. Debería haber hecho algo antes. El racismo sistemático que he presenciado en la seguridad aeroportuaria no es nueva, pero este ataque orquestado a un individuo específico cruzó una línea que no puedo evitar. Ignorar. Vanessa reconoció de inmediato las implicaciones legales. Esto es evidencia de manipulación de testigos, obstrucción de la justicia y posible mala praxis judicial. Necesitamos abordar esto con cuidado.
Si el juez Harmon está comprometido, no podemos simplemente presentar esto por los canales normales. Marcus asintió con gravedad. Necesitamos un juez diferente y posiblemente supervisión federal. Esto va más allá de nuestro caso civil ahora. Esto es conspiración criminal. Mientras debatían la estrategia, el teléfono de Jackson vibró con un alerta de noticias. Palideció al leer la pantalla. Saben que estoy aquí. Reynolds acaba de anunciar una investigación interna sobre los agentes de seguridad que pueden haber comprometido los protocolos durante el incidente de Williams. Me están preparando para desacreditar cualquier cosa que pueda decir. Ella represalia había comenzado a una velocidad sorprendente, confirmando sus sospechas sobre lo de cerca que estaban siendo vigilados. Puedes alojarte en una de nuestras propiedades seguras. Marcus se ofreció de inmediato. Contamos con recursos para protegerte, denunciantes. Jackson parecía estar en conflicto, pero finalmente asintió. Mi carrera en seguridad está acabada de cualquier manera. Podría aprovecharlo para algo. Su valentía ante la destrucción profesional segura la conmovió. Sara profundamente. Era alguien que lo sacrificaba todo simplemente porque era lo correcto, sin poder, privilegios ni conexión personal para motivar su decisión. Con la evidencia de Jackson en la mano, Vanessa implementó su nueva estrategia. En lugar de regresar a la sala del juez Harmon, que estaba comprometida, presentaron una petición de emergencia ante el Tribunal Federal de Apelaciones, incluyendo la evidencia de interferencia judicial. Simultáneamente, contactaron a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, con documentación de la conspiración, que ahora se extendía por todo el país, fronteras estatales, e involucró a múltiples entidades corporativas, elevando el caso a un posible proceso federal. Víctor, la confianza engreída de Preston, comenzó a resquebrajarse cuando se supo de estas presentaciones. Su narrativa cuidadosamente construida dependía del control del proceso legal a través del juez Harmon. Ahora, ante un posible escrutinio federal, los participantes de la conspiración comenzaron a buscar distancia. Brian Mitchell, el sobrecargo de Aurora que había apoyado las falsas afirmaciones de Rebecca, contactaron a Vanessa sobre un posible acuerdo de inmunidad a cambio de testimonios sobre la participación directa de Preston en la planificación del incidente. La situación estaba cambiando, pero Preston aún no estaba derrotado. Su último contraataque desesperado llegó en forma de un acercamiento a medianoche al oficial Jackson. Una combinación de sobornos y amenazas realizadas por un anónimo intermediario en la casa de seguridad donde se alojaba. Considere lo que está en juego, concluía el mensaje. Preston puede ofrecer 5 millones por tu silencio, o asegurarte de no volver a trabajar en ningún lugar del país. La decisión es tuya. El intento de manipulación de testigos capturado en el sistema de seguridad de la casa segura se convirtió en la última prueba que destapó la conspiración. El Tribunal Federal quedó en silencio mientras el juez Raymond Washington emitió su fallo. A diferencia del ambiente teatral de los procedimientos anteriores, esta sentencia final llevó a el peso sombrío de la justicia, largamente demorada, pero finalmente cumplida. Este tribunal encuentra evidencia convincente de una conspiración organizada para violar los derechos civiles de la señora Williams, orquestada por el acusado Víctor Preston, con la cooperación de varios coacusados. La voz del juez se mantuvo mesurada pero firme mientras continuaba. El ataque deliberado a un individuo por motivos de raza, la fabricación de pruebas y el intento de corrupción de los procedimientos judiciales representa un flagrante abuso de poder que este tribunal no puede y no podrá. No lo toleraría. La sentencia fue exhaustiva y devastadora para Preston y sus aliados. Rebecca Whitman, Brian Mitchell y Dennis Reynolds enfrentaron cargos penales por su participación en la conspiración. Hartford, la seguridad del aeropuerto, fue puesta bajo vigilancia federal por violaciones sistemáticas de los derechos civiles. El juez Harmon renunció la semana anterior enfrentándose a una investigación por conducta judicial. Lo más significativo es que el propio Víctor Preston le ordenó pagar daños sustanciales y enfrentó acusaciones penales separadas por manipulación de testigos y obstrucción de la justicia y cargos de conspiración que podrían resultar en prisión. Para Sara, sin embargo, la victoria más significativa no fue el acuerdo monetario,
sino los cambios estructurales que el caso había provocado. La tribunal ordenó una capacitación integral contra la discriminación en todas las principales aerolíneas y agencias de seguridad aeroportuaria. Equipos en todo el país. Se otorgó a las organizaciones de derechos civiles la autoridad de supervisión para supervisar el cumplimiento. El caso se había convertido en un precedente histórico para la lucha contra el racismo institucional en el transporte, creando protecciones. Eso beneficiaría a innumerables viajeros que carecían de los recursos de Sara para librar tales batallas individualmente. Cuando él cayó el tiroteo final, los periodistas se apresuraron a hacer comentarios, pero Sara solicitó un lugar diferente para su respuesta. Una semana después, estaba en un podio en el MIT, donde no solo había sido aceptada en el programa de ingeniería aeroespacial, pero ofreció un prestigioso puesto de investigación para desarrollar tecnologías inclusivas para viajes aéreos antes de una audiencia de estudiantes, líderes de la industria y defensores de los derechos civiles. Sara anunció la creación de Williams Fundación de Justicia financiada por su acuerdo. Esta fundación brindará apoyo legal a las víctimas de discriminación que carecen de los recursos para luchar contra oponentes poderosos, explicó con voz fuerte y clara. Pero más es importante destacar que financiará iniciativas educativas para abordar las causas profundas de la discriminación en nuestra sociedad. Hizo una pausa y estableció contacto visual con el oficial, Taylor Jackson, que estaba sentado en la primera fila y ahora trabajaba como secretario de la fundación, primer director del programa. La verdadera justicia no se trata solo de castigar las malas acciones, se trata de transformar los sistemas para prevenir daños futuros. Marcus se unió a ella en el podio para anunciar la nueva política integral antirracista de Aurora Airlines. Protocolos, desarrollados en consulta con expertos en derechos civiles y que ahora se están implementando en toda la empresa. Lo que le pasó a mi hija no fue un incidente aislado, sino un síntoma de problemas estructurales más amplios. Reconocidos como líderes de la industria, tenemos la responsabilidad no solo de evitar la discriminación, sino desmantelar activamente los sistemas que la posibilitan. Las iniciativas anunciadas ese día representó más que un simple control de daños corporativos. Fueron cambios sustanciales diseñados para crear impacto. Aurora estableció el primer programa piloto de becas para minorías de la industria e invirtió en diversas comunidades, históricamente desatendidas por los viajes aéreos, e implementaron medidas de rendición de cuentas con real consecuencias por comportamiento discriminatorio en cualquier nivel de la empresa. Lo más revolucionario fue la creación de una junta de supervisión independiente, con autoridad de ejecución real integrada por expertos en derechos civiles, en lugar de la industria. 3 años después, Sara se encontraba en el laboratorio de ingeniería del MIT, poniendo fin a habla de su revolucionario diseño de avión, uno que haría que los viajes aéreos fueran más accesibles y ecológicos que nunca antes. El camino desde adolescente traumatizado hasta ingeniero aeroespacial respetado no había sido fácil. Había habido sesiones de terapia para procesar el trauma, noches atormentadas por recuerdos de esposas cortándola, muñecas y momentos de duda sobre si algún sistema podría realmente cambiar. Pero también hubo triunfo, crecimiento y la certeza de que su sufrimiento había creado protección para otros. Mientras ella, preparada para presentar su diseño en la Conferencia Internacional de Aviación, Sara recibió un mensaje de texto con una noticia, alerta. Victor Preston había sido sentenciado a 7 años de prisión federal después de la apelación final fue rechazada. La justicia había sido lenta pero finalmente inevitable. El sistema no había funcionado a la perfección, pero había funcionado, con la ayuda de la evidencia, la persistencia y el coraje de individuos como Taylor Jackson, que prefirió los principios a la autoprotección. Al abordar el avión rumbo a la conferencia, Sara experimentó un momento de déjà vu mientras se acercaba a la cabina de primera clase. Pero esta vez, la azafata revisó su billete con una sonrisa sincera. Los agentes de seguridad asintieron.